La próstata es una glándula que se encuentra en la pelvis de los varones, en la salida de la vejiga justo. ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve la próstata? Pues la próstata lo que hace es producir, es una glándula, es decir, secreta, produce el líquido y la nutrición necesaria para que los espermatozoides se junten a este líquido, constituyan el semen y luego en la eyaculación los espermatozoides puedan sobrevivir pues, los 15, 20, 30 segundos que necesitan para intentar fecundar el óvulo. ¿Cuál es el policía que le dice si tiene que producir o no? Las hormonas masculinas, la testosterona. Entonces, la producción de testosterona regula el crecimiento de esta glándula. Si tenemos mucha testosterona o si en esta regulación de la testosterona sobre el crecimiento una de las células se vuelve loca, la hemos liado y ya tenemos un cáncer. Cuando ya esa célula pierde la capacidad de que las células vecinas y otros factores que hay alrededor la detengan en su crecimiento y empieza a crecer, pues empieza a crecer indefinidamente y va a ir, como siempre en todos los tumores, va a ir cogiendo tamaño, primero le afectará localmente a la glándula, a la propia próstata, tiene el tamaño de una castaña y empieza a tener mayor tamaño. Luego, invade las estructuras vecinas, puede invadir las vesículas seminales, que también caen por ahí, están detrás de la próstata, puede incluso llegar a invadir el recto, y como es un órgano que está abocado a un conducto que da al exterior, en este caso la uretra, la próstata tiene mucho drenaje linfático. El cáncer de próstata se tiende a escapar por vía linfática y puede dar ganglios a nivel de la pelvis. Y además, en cuanto invada un vaso y esas células pasen al torrente sanguíneo, ese cáncer de próstata va a irse a cualquier sitio del organismo. Será lo que veamos un poco más adelante como un cáncer de próstata metastásico. Los síntomas y los signos que producen un cáncer de próstata, la verdad es que no son muy floridos. De hecho, es muy frecuente encontrar un cáncer de próstata en un varón al hacerle un tacto rectal o al ver que tiene una cifra de PSA elevada y el varón no nos refiere que ha notado absolutamente nada. Se suele confundir mucho con el síndrome miccional obstructivo propio de la hiperplasia prostática benigna, es decir, del varón añoso que le crece la próstata. Entonces esto hace una obstrucción al flujo de orina, es decir, que a la hora de orinar orina con más dificultad y eso le lleva al proceso diagnóstico de o hiperplasia o cáncer de próstata. Cuando el cáncer de próstata no produce por su localización en la próstata estos síntomas obstructivos, puede que crezca lo suficiente e invada, por ejemplo, las vesículas seminales. Al invadir las vesículas seminales puede romper un vaso y entonces ese semen en la eyaculación saldría teñido de sangre, es lo que se llama hemospermia. También puede tirar hacia arriba e invadir la vejiga. Podría provocar una hematuria, pero estos fenómenos son muy poco frecuentes. También hemos dicho que se va por los ganglios. Si afecta a todos los ganglios del drenaje linfático de una pierna, podría hacer un linfedema, también muy poco frecuente. Y lo que es más frecuente, aparte del síndrome obstructivo que denotaría enfermedad local, sería la clínica del cáncer que ya se ha escapado por el cuerpo y que tiene muchísima afinidad para irse a los huesos. Entonces daría un dolor de huesos, que haciendo un PSA veríamos una cifra muy grande y haciendo la radiografía de ese hueso veríamos que ese hueso, ojo, no está roto ni está más hueco y más güero que el hueso de al lado. La metástasis ósea de un cáncer de próstata suele ser blástica. Entonces eso lo veremos ahora a continuación con el proceso diagnóstico para diagnosticar un cáncer de próstata. Para diagnosticar un cáncer de próstata tenemos un varón que ha acudido al médico, ya sea por síntomas, poco frecuente, o simplemente porque le tocaba la revisión en su urólogo o en su médico de cabecera. Se le hace un tacto rectal y se palpa un nódulo duro. Lo que hablábamos del cáncer con consistencia como el codo en vez de la consistencia de la nariz, pues esta regla también vale para el cáncer de próstata. Entonces, al palpar un nódulo duro, le hacemos un análisis de sangre con el PSA, el antígeno prostático específico, una proteína que produce el tejido prostático. Ese análisis de PSA nos sale elevado, pues estamos igual que estábamos en otros tumores de los que hemos hablado. Tenemos mucha sospecha de que haya un cáncer de próstata por debajo, pero el diagnóstico del cáncer, y no me cansaré nunca de repetirlo, siempre es histológico, siempre hay que coger un trozo de carne y analizarlo. En este caso utilizaremos la biopsia. Haremos unas biopsias de la próstata vía rectal, guiadas por la ecografía, le mandaremos el trozo de próstata que hemos extraído al patólogo y el patólogo nos dirá, pues mira, sí, mala suerte, tienes aquí un cáncer de próstata. Ahí ya tenemos el diagnóstico de el varón tiene un cáncer de próstata.
Entonces tendremos que saber cómo de extendido tiene ese cáncer de próstata. Tendremos que hacer una gammagrafía ósea para ver si se le ha ido los huesos, tendremos que hacer un TAC de la región abdominopélvica para ver si se le ha ido los ganglios y luego tendremos que responder a cualquier demanda clínica que presente. Pues si tiene clínica neurológica, hacemos un TAC craneal, todo ese tipo de cosas, pero ya no sería una prueba estándar. Con todo eso diagnosticaríamos, hay cáncer y hay cáncer en este estadio. ¿Cuál es el paso siguiente? Lo que vamos a ver a continuación, tratarlo. El tratamiento del cáncer de próstata depende de lo extendido que esté. Hay una cosa peculiar del cáncer de próstata que sí que me interesaría que ustedes tuvieran muy claro. No todos los cánceres de próstata hay que tratarlos. Hay muchos cánceres de próstata que no van a dar ningún problema clínico, que los hemos encontrado en un varón de 83 años que no tiene ningún síntoma y que ese tipo de tumor, por ser un tumor muy maduro, muy tranquilo, hablando coloquialmente, no le va a dar ningún problema. Pues a ese señor le podemos dejar sin molestarle y vigilándole, de acuerdo, pero sin tirarnos a tratarlo, se va a morir de otra cosa, casi seguro. Eso no pasa en muchos cánceres, pero en el cáncer de próstata pasa. La abstención terapéutica, es decir, no tratar, es una opción en este cáncer. Las siguientes opciones serían, en el cáncer localizado, es decir, solo lo tenemos en la próstata, podríamos hacer cirugía, hacer radioterapia, o lo que hemos dicho de observar. Una vez que el cáncer ya tiene entidad locorregional, es decir, hay próstata afectada y hay estructuras vecinas, ya sean vesículas seminales, recto o se haya ido a ganglios, lo que tendremos que hacer es una cirugía más amplia, ya sería una cirugía con linfadenectomía, es decir, quitando los ganglios, y tendríamos que hacer también una radioterapia más amplia. Luego ya cuando tenemos el cáncer de próstata metastásico tendremos que hacer tratamientos paliativos. No lo vamos a curar, pero en el cáncer de próstata la supervivencia en un enfermo con metástasis es bastante avanzada, nada en comparación con la poca supervivencia que tiene un enfermo con cáncer de pulmón metastásico. Y en cualquier etapa podemos utilizar, y hemos visto durante toda esta parte de conocer el cáncer, que el cáncer de próstata tiene mucha relación con las hormonas masculinas, con los andrógenos, con la testosterona. Pues podemos quitarle la comida a ese cáncer, quitarle las hormonas masculinas. Es el tratamiento de hormonoterapia, darle unas pastillas y unas inyecciones para que sus testículos dejen de producir testosterona. Al no haber testosterona, las células de la próstata y del cáncer de próstata, que no dejan de ser derivadas de ellas, ya no tienen comida y se mueren. Eso es un tratamiento y es un tratamiento que se puede utilizar al principio, en medio o al final. Con todas estas herramientas terapéuticas, el cáncer de próstata es un cáncer que, si es poco agresivo, podemos no tratarlo, y si es muy agresivo, tenemos muchas posibilidades de tener una supervivencia elevada. Los factores de riesgo para padecer un cáncer de próstata son los factores que no podemos evitar, por ejemplo, la edad, la raza, la herencia familiar, y luego va a haber factores que sí que podamos evitar. Por debajo de todos ellos, lo que va a subyacer es el nivel de hormona masculina que tiene el varón. La edad es un factor establecido y además que no podemos hacer nada contra él para padecer un cáncer de próstata. ¿Por qué tiene relación la edad con el cáncer de próstata? Pues simplemente porque como el cáncer de próstata tiene mucha vinculación con las hormonas masculinas, es decir, con los andrógenos, la testosterona, cuanto más tiempo esté la próstata estimulada por esta testosterona, más posibilidades tiene de ese tejido prostático de desarrollar un cáncer de próstata. Se ha llegado a decir que el 60% de los varones con más de 90 años tienen seguro un cáncer de próstata, lo que pasa que muchas veces este tumor no se va a diagnosticar, pero sí que cuanta mayor edad, sobre todo a partir de 65 años, de hecho la edad media de diagnosticarse un cáncer de próstata es 72 años, cuanta mayor edad, más riesgo tenemos de padecer un cáncer de próstata. El cáncer de próstata es uno de los cánceres que también tiene mucho componente hereditario, tiene mucha vinculación de padres a hijos, vinculación que no es tan directa como con otros tumores, por ejemplo el de mama, que tiene genes concretos. Aquí la heredabilidad sí que tiene una agregación familiar, pero no sabemos concretamente decir este gen, si lo presentas tienes más riesgo, o este gen, si te falta, estás protegido. ¿Cuándo podemos sospechar que un cáncer de próstata en un varón puede tener cierta vinculación familiar?
Pues cuando ese varón tiene menos de 55 años, cuando ese varón tiene otros 2 familiares en primer grado, padres, hermanos, con cáncer de próstata, o cuando en su familia paterna y materna, en los sucesivos varones, ha habido más de 3 casos de cáncer de próstata. Eso nos tiene que hacer pensar en cierto mayor riesgo, cierta agregabilidad en esa familia. ¿Cuánta parte del cáncer de próstata es hereditaria? Poca, entre un 5 y un 10%. Pero esto es importante a la hora de valorar qué vigilancia vamos a hacer de un varón que tenga esos antecedentes de riesgo. ¿Cómo vamos a intentar hacer un diagnóstico precoz por si le apareciera ese cáncer de próstata? Los factores hormonales tienen mucha culpa, entre comillas, del padecer un cáncer de próstata, al igual que los estrógenos tenían mucha culpa, también entre comillas, de padecer un cáncer de mama. En el varón que tiene mucha carga de testosterona tendrá más riesgo de padecer un cáncer de próstata. La testosterona estimula el crecimiento de la próstata. Entonces, cuanto más bañada de testosterona esté esa próstata, más riesgo tendrá de, en una de las sucesivas divisiones para mantener ese órgano, volverse loca una célula y desarrollar un cáncer. Entonces, una próstata con cáncer de próstata, ¿qué quiere decir? ¿Que ha tenido mucho baño de testosterona? No necesariamente. Puede que haya sido al principio o por lo que hemos visto de la carga genética, pero sí que es muy raro, y de hecho en la literatura médica no está descrito, que por ejemplo varones castrados en la infancia, es decir, que en ningún momento han tenido testosterona en la sangre, padezcan cáncer de próstata. Tienen próstata, pero es una próstata muy poco desarrollada y es una próstata que nunca se ha descrito cáncer de próstata en ella. Luego también tenemos otro tipo de hormonas que son los estrógenos, que sí, los varones también tenemos estrógenos. ¿Dónde se producen? En la grasa periférica. Entonces, estos estrógenos parecen también tener un papel en el cáncer de próstata. Y esto se nota mucho, el tema de andrógenos y de estrógenos, pero preferentemente el de la testosterona, en la diferencia del riesgo de padecer cáncer de próstata entre las distintas razas. La raza que más testosterona en sangre tiene es la raza negra, son los que más cáncer de próstata tienen. La segunda raza que más riesgo tiene es la raza blanca, son los segundos en incidencia de cáncer de próstata. Y los últimos, los que menos probablemente van a padecer un cáncer de próstata, es la raza asiática. Coincide que son los que menos testosterona tienen en sangre. Entonces, los factores hormonales sí que tienen mucha culpa de padecer un cáncer de próstata. La obesidad realmente es un problema que está aumentando mucho. En el varón, la obesidad también le pone en mayor riesgo de padecer un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque le hace tener más riesgo de tenerlo y de, si lo tiene, que este cáncer de próstata sea más agresivo, ya sea porque localmente es más avanzado o porque incluso este cáncer de próstata ya está en un estadio metastásico. ¿Por qué pasa esto? Pues realmente no lo sabemos. Hay muchas hipótesis. Una de ellas es lo que hablábamos también para el cáncer de mama, la conversión periférica de la grasa en estrógenos. Esto contribuye junto con los andrógenos, con la testosterona, para que el cáncer de próstata de ese varón sea o más frecuente o más agresivo. El cáncer de próstata tiene riesgo aumentado el varón que consuma muchas grasas. ¿Por qué? Directamente por comer esas grasas y además porque una dieta rica en grasas viene muy pareja a la obesidad de la cual hemos hablado antes. ¿Todas las grasas son igual de malas? No, hay grasas que son menos malas, que son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, los pescados, siempre los médicos recomendando lo mismo, pero es que es así. Y otro tipo de grasas que son los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 que están mucho más vinculados con el riesgo de padecer un cáncer de próstata. Luego también se habla mucho de las vitaminas y su efecto antioxidante. Realmente sí, hay muchas vitaminas que no son antioxidantes, pero hay algunas que sirven y otras que no sirven. Una que sirve porque induce la diferenciación, es decir, que madure más la glándula prostática, es la vitamina D. Pero la vitamina D tiene un problema, que se suele tomar en leches enriquecidas con calcio y vitamina D. Y el calcio, por un mecanismo endocrinológico, hace disminuir los niveles de vitamina D. O sea que es lo comido por lo servido. La vitamina E tiene un efecto antioxidante. Con ese efecto antagoniza, es decir, contrarresta un poco el efecto de las hormonas masculinas en el favorecimiento del cáncer de próstata. Consumir vitamina E protege frente al cáncer de próstata. ¿Cuánto? No lo sabemos. El selenio que procede de los pescados y de los cereales, por ejemplo. Pues las dietas ricas en selenio
también se ha demostrado que protegen frente al cáncer de próstata. Entonces estaríamos hablando de que los pescados sobre las carnes protegerían frente al cáncer de próstata. La carne tiene otro problema. Las carnes se suelen... Hombre, los varones tenemos una ventaja sobre las mujeres. Los varones, por regla general, solemos tomar la carne más cruda. El problema de la carne muy hecha es que en las temperaturas en las que se hace la carne se generan unos productos que son favorecedores del cáncer, en el caso de las mujeres de mama y en el caso de los hombres de próstata. Entonces la carne muy hecha tiene el problema de que puede, no está demostrado, pero hay tendencia, puede favorecer el desarrollo de un cáncer de próstata. Y luego una de las mejores cosas que se puede hacer para prevenir este tipo de tumor sería el tomate. El tomate tiene una sustancia que se llama licopeno. Esta sustancia está demostrado, no sabemos en qué grado, pero está demostrado que protege frente al cáncer de próstata. Entonces es bueno tomar tomate para prevenir el cáncer de próstata. ¿Cómo? De dos maneras. Se puede tomar crudo, en ensalada, o se puede tomar en salsa de tomate. En salsa de tomate también se ha demostrado que tomar por lo menos una comida a la semana con salsa de tomate disminuye la incidencia de padecer un cáncer de próstata. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad es que su efecto no es demasiado grande en un varón de riesgo estándar, pero igual puede marcar la diferencia en un varón de riesgo muy elevado de padecer o de no padecer un cáncer de próstata.